Cuando una niña es tratada como mercancía, algo dentro de ella muere mucho antes de que su inocencia sea robada. Hola, mis queridos, soy la abuela Teresa, con 68 años bien vividos y una historia que ha estado guardada en mi alma por más de 5 décadas. Estoy aquí en mi porche en Rondaxco, en el estado de Guerrero, tomando mi cafecito con pan dulce mientras las chicharras cantan en el árbol de mango del jardín. Hoy decidí abrir mi corazón a ustedes porque ciertas verdades deben ser contadas, aunque duelan en el alma de quien las cuenta y de quien las escucha. Antes de comenzar este difícil viaje, quiero pedirles a ustedes que me están viendo ahora que le den me gusta a este video y se suscriban al canal. Será importante para mí saber que no estoy sola en esta historia. Y si pueden, comenten desde qué ciudad me están viendo. Su cariño me da fuerzas para continuar. También me gustaría saber cuántos embarazos han tenido. Me encantaría leer eso en los comentarios de este video. Vamos a volver a 1955, cuando yo aún no existía. Mi madre, Iracema, tenía 18 años y estaba enamorada de un joven llamado Antonio, que trabajaba en la construcción en la Ciudad de México. Tenían planes de casarse cuando descubrieron que yo venía en camino. Mi padre estaba muy feliz con la noticia, por lo que mi madre me contó. Empezó a hacer horas extras, ahorrando cada centavo para preparar nuestra casita en las afueras de la ciudad. Fue en una de esas obras, trabajando en el tercer piso edificio en construcción, que ocurrió la tragedia. Un andamio cedió y mi padre cayó. Traumatismo cráneoencefálico. Eso fue lo que dijeron. Ni siquiera llegó vivo al hospital. Mi madre estaba en el 5.º mes de embarazo cuando recibió la noticia. Nunca conocí a mi padre, pero todavía tengo la única foto de él que mi madre guardaba en una cajita de madera. Un joven delgado, con una sonrisa tímida y ojos amables. Su muerte lo cambió todo. Mi madre, sin estudios y embarazada, no conseguía empleo. La familia de mi padre era del interior de Oaxaca y apenas tenían para mantenerse, no podían ayudar. Fue entonces cuando mi abuelo materno, don Geraldo, nos ofreció refugio. En ese momento pareció una bendición. Pero hoy sé que fue el comienzo de una pesadilla que duraría años. Nací en enero de 1956, en casa con una partera, una niña preciosa con los ojos verdes de su padre, decía mi madre. La vida era difícil, pero en los primeros años, dentro de lo posible, había cierta normalidad. Vivíamos en la parte trasera de la casa de mi abuelo, en un cuartito pequeño que él había acondicionado. Mi madre lavaba ropa para otras personas, hacía limpieza en las casas de la ciudad, vendía dulces en la puerta de la escuela. Apenas nos alcanzaba para comer, pero íbamos saliendo adelante. Mi abuelo Geraldo había sido militar en su juventud. Era un hombre duro, de pocas palabras y muchas reglas. Viudo desde hacía años, administraba su pequeña pensión con mano de hierro. No era cariñoso, pero tampoco era cruel. En mis primeros años era simplemente ausente, como si yo fuera una molestia necesaria que él toleraba por amor a su hija. Las cosas empezaron a cambiar cuando cumplí 7 años. Recuerdo a mi abuelo observando con más atención cuando yo jugaba en el jardín. Esta niña está creciendo demasiado bonita para nuestro propio bien, le comentó una vez a mi madre. En ese momento no entendí lo que eso significaba, pero hoy, con la sabiduría de los años, sé que ya estaba calculando mi valor de mercado. Fui a la escuela como todos los niños, pero siempre fui callada y observadora. Los maestros decían que era inteligente, pero demasiado tímida. La verdad es que había algo en la figura masculina que ya me causaba un miedo instintivo. Tal vez era la forma en que mi abuelo me miraba, o tal vez era solo la ausencia de mi padre, esa figura que solo conocí por historias. Nuestra situación financiera era cada vez más difícil. Mi madre envejecía antes de tiempo, con las manos
agrietadas por el jabón y la espalda encorvada de tanto agacharse para fregar pisos. Había noches en las que la oía llorar en voz baja en nuestro cuartito. Yo fingía que estaba dormida, pero guardaba cada sollozo en el corazón. A los 10 años, empecé a ayudar a mi madre con las tareas. Lavaba la ropa más pequeña, barría el jardín, vendía dulces que ella hacía en las casas vecinas. Fue en esa época que noté cómo mi abuelo miraba a las niñas adolescentes que pasaban por la calle. Una mirada daba escalofríos incluso sin entender bien el por qué. Una mujer es como una fruta, Teresa, me dijo una vez cuando me vio observándolo. Hay que cosecharla en el momento justo, ni demasiado verde ni demasiado madura. Me sentí confundida con esa extraña comparación, pero me la guardé para mí, como guardaba tantas otras cosas. Mi madre trabajaba cada vez más y se quedaba cada vez menos en casa. Me daba cuenta de que ella evitaba pasar mucho tiempo cerca de su propio padre, como si algo en él la asustara. Años después entendí que probablemente intuía lo que iba a pasar, pero estaba demasiado atrapada por la necesidad como para hacer algo al respecto. Cuando cumplí 12 años, tuvimos un problema serio. Mi madre enfermó de una neumonía fuerte que la dejó en cama por casi 2 meses. Sin poder trabajar, las deudas se acumularon. El dinero de la pensión de mi abuelo apenas alcanzaba para los medicamentos. Fue en esa época que lo vi hablando con un hombre desconocido en la puerta de mi casa. Un hombre gordo de unos 40 años, bien vestido, con un coche grande estacionado al frente. Me miraron varias veces durante la conversación y el hombre sonrió de una manera que me hizo correr a esconderme en la casa. ¿Quién era ese hombre, abuelo? Le pregunté después de que el extraño se fue. Un amigo que puede resolver nuestros problemas, Teresa, está interesado en conocerte mejor. Esa frase se quedó resonando en mi cabeza por días. Todavía era demasiado inocente para entenderlo por completo, pero algo en mi interior sonaba la alarma. Mi madre fue mejorando poco a poco, pero la situación financiera solo empeoraba. El dueño de la casa donde vivíamos amenaba con echarnos. Las farmacias ya no querían vender al fiado. Fue entonces cuando, una noche de mayo, pocos meses antes de mi cumpleaños número 13, escuché una conversación que cambiaría mi vida para siempre. Todavía es muy joven, papá. La voz de mi madre sonaba angustiada. ¿Joven para qué? Ya es casi una mujer. Y el doctor Augusto ofreció mucho dinero, dinero que necesitamos, Iracema. ¿O ya olvidaste todas las cuentas que tenemos que pagar? Pero es solo una niña, mi hija. ¿Y de qué sirve que sea tu hija si ustedes dos van a terminar en la calle? El doctor no la va a lastimar. Solo quiere que le dé un hijo que su esposa no puede tener. Es fuerte, sana, bonita. Es un servicio como cualquier otro. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. Incluso sin entender del todo lo que planeaban, me di cuenta de que algo terrible estaba siendo decidido sobre mí, sin mi conocimiento o consentimiento. «¿Antes de que nazca el niño?», preguntó mi madre, con la voz ya débil, como si estuviera cediendo. «Se llevan al bebé. Nosotras nos quedamos con el dinero y la vida sigue. Si sale bien, hay otras parejas interesadas. Podemos resolver nuestra situación de una vez por todas». Nunca olvidaré el silencio que siguió, un silencio largo y pesado que parecía contener todo el peso de las terribles decisiones que los adultos toman cuando están desesperados. «Está bien», oí a mi madre decir finalmente, con la voz entrecortada por un llanto contenido. «Pero no quiero saber los detalles y no quiero estar aquí cuando suceda». Corrí de vuelta a mi cama, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría por la boca. Esa noche no dormí, me quedé mirando el techo de madera de nuestro cuartito, intentando entender lo que estaba por venir, rezando para haber entendido mal. Pero no había entendido mal. 3 días después,
Mi madre anunció que iba a pasar el fin de semana en casa de una amiga. Era la primera vez que me dejaba sola con mi abuelo, y sus ojos no podían encontrar los míos al despedirse. Sé una buena chica, Teresa. Fue todo lo que dijo antes de irse, llevando una pequeña bolsa y dejando su dignidad atrás. Esa misma noche, mi abuelo entró en mi habitación y tiró un vestido sobre mi cama. Un vestido azul claro, simple, pero el más bonito que jamás había visto en mi vida. «Ponte esto», ordenó, «y lávate bien el pelo. El doctor Augusto viene a cenar con nosotros hoy». Fue entonces cuando entendí que no había escapatoria, que el destino que habían planeado para mí estaba sellado, que mi cuerpo, aún en formación, había sido vendido sin que yo tuviera la opción de elegir. Me lavé el pelo largo como pude, me puse el vestido que me quedaba un poco grande en el pecho y esperé sentada en el borde de la cama, con el corazón martillando de miedo. Cuando sonó el timbre, sentí ganas de vomitar. El doctor Augusto llegó a las 7 de la noche, trayendo una botella de vino para mi abuelo y una caja de bombones para mí. Durante la cena, que mi abuelo había pedido en el restaurante de la esquina, algo que nunca hacíamos por falta de dinero, el hombre me observaba con un interés que me hacía querer desaparecer. «Es perfecta, don Geraldo», dijo, mientras me analizaba por encima de la mesa. «Tiene buena salud, nunca ha tenido ninguna enfermedad grave, sana como un caballo», respondió mi abuelo como si estuviera vendiendo un animal de granja. «Fuerte, inteligente, le dará una buena cría, doctor, puede apostar». Yo mantuve los ojos bajos, con las lágrimas a punto de caer en cualquier momento. El hombre extendió la mano y me tocó la cara, levantando mi barbilla para mirarme a los ojos. «No tienes por qué tener miedo, niña. Te cuidaré bien, y cuando nazca nuestro hijo, habrás recibido lo suficiente para ayudar a tu madre por mucho tiempo». No pude responder. Mi cara parecía quemarme la piel y el olor a colonia cara, mezclado con cigarro, me daba náuseas. Después de la cena, mi abuelo de repente dijo que tenía que ir a la tienda a comprar cigarros. Él nunca había fumado en su vida. Era la señal acordada. En cuanto la puerta se cerró, el doctor Augusto se acercó a mí en el sofá. «Tu abuelo me lo explicó todo», dijo con su pesada mano posándose en mi rodilla. «Vas a darme un hijo, ya que mi esposa no puede. Es un honor, ¿sabes? Estamos pagando muy bien por esto». Intenté alejarme, pero él me agarró del brazo con fuerza. «No te va a doler», continuó, con la voz ahora más baja, más amenazadora. «Y es mejor que cooperes, porque tu abuelo ya recibió la mitad del dinero por adelantado. Si no cumples tu parte, tendrá problemas serios». Fue en ese momento, mirando a los ojos de ese hombre que planeaba usar mi cuerpo como si fuera una mercancía, que algo dentro de mí empezó a morir. La niña soñadora que todavía creía en los cuentos de hadas, la niña que esperaba que algún día las cosas mejoraran, la hija que todavía confiaba en que su madre la protegería de todo mal. Lo que sucedió esa noche fue el primero de muchos horrores que viviría en los años siguientes. Cuando mi abuelo regresó horas después, yo estaba acurrucada en un rincón de la habitación, con el vestido azul roto y manchado, llorando en silencio. Él solo me miró, encendió la lámpara y dijo las palabras que me atormentarían durante décadas. «Acostúmbrate, niña. De ahora en adelante. Esa es tu función en la familia». Y así comenzó mi pesadilla, una pesadilla que duraría años y me daría 10 hijos que nunca pude criar, 10 pedazos de mi corazón arrancados y entregados a extraños, 10 recuerdos vivos de los horrores que viví. Esa primera noche con el doctor Augusto fue solo el comienzo de un camino de oscuridad que yo, una niña de casi 13 años, sería forzada a recorrer. A la mañana siguiente, me desperté con el cuerpo adolorido y el alma hecha pedazos, pero no había tiempo. Mi abuelo entró en la habitación temprano, tiró un vestido limpio sobre la cama y me ordenó que me levantara. «Toma este té»,
dijo, tendiéndome una taza humeante. Es bueno para la mujer después de... Te ayudará a asegurar que agarre la semilla. Esas palabras tan crudas y deshumanas me hicieron entender que, en su opinión, yo ya no era su nieta. Era solo un campo fértil para ser cultivado con fines de lucro. Bebí en silencio, con las lágrimas secas en la cara formando rastros de sal. Mi madre regresó 2 días después. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar, pero no podía mirarme a la cara. Pasó de largo, se encerró en nuestro cuartito y solo salió horas después. Cuando finalmente nos encontramos en la cocina, intenté decirle algo, expresar mi dolor, mi sentimiento de traición. Ella simplemente levantó la mano, deteniendo mis palabras. No digas nada, Teresa. Lo que está hecho, hecho está. Fue la primera vez que sentí rabia hacia ella, una rabia profunda y visceral que se mezclaba con el amor y la dependencia que aún sentía. ¿Cómo podía una madre permitir eso? ¿Cómo podía fingir que no había pasado nada? Pero luego, esa misma tarde, vi algo que confundió aún más mis sentimientos. Mi madre entregaba dinero en la tienda de comestibles, pagando las cuentas atrasadas, comprando comida de verdad para nuestra despensa, que siempre estaba vacía. El precio de mi inocencia estaba alimentando a nuestra familia, y eso era solo el comienzo. En las semanas viví en un estado de alerta constante. Cada ruido en la puerta me hacía temblar. Cada mirada de mi abuelo parecía anunciar una nueva visita, un nuevo horror. La escuela se convirtió en mi único refugio. Allí, por unas horas, podía fingir ser solo una niña normal con sueños y esperanzas como cualquier otra. La maestra, doña Sida, notó mi cambio. Teresa, te veo diferente. ¿Pasa algo en casa? Me preguntó una tarde deteniéndome después de clase. Abrí la boca para contarlo todo, suplicar ayuda, pero las palabras de mi abuelo resonaron en mi mente. Si le cuentas a alguien, te llevarán a un orfanato y allí es mucho peor que aquí. Solo estoy cansada, maestra, respondió bajando los ojos. He estado ayudando mucho en casa. Un mes después de la primera visita, el doctor Augusto regresó y después de él vinieron otros, no muchos al principio. Mi abuelo era cuidadoso, no quería levantar sospechas en el vecindario. Un hombre aquí, otro allá, todos mayores, todos que no podían tener hijos, todos dispuestos a pagar bien por usar mi joven cuerpo para generar sus herederos. Cuando mi menstruación se retrasó 2 meses después de esa primera noche, mi abuelo lo celebró como si hubiera ganado la lotería. «Salió bien a la primera», exclamó a mi madre, que solo asintió en silencio. Recuerdo poner la mano sobre mi vientre a un plano, intentando sentir alguna conexión con la vida que comenzaba a formarse allí, una vida creada en la violencia, pero que no tenía culpa de nada. Se informó al doctor Augusto y al día siguiente apareció con su esposa, una mujer delgada y elegante llamada Clarice. Ella me miró con una mezcla de gratitud y desprecio que jamás olvidaré. «Nos vas a dar el regalo más grande de todos», dijo, forzando una sonrisa mientras su marido hablaba con mi abuelo en el porche. «Pero recuerda, no es tu hijo, es nuestro. Tú eres solo la jardinera que cuida nuestra semilla». Durante ese primer embarazo, a los 13 años, mi cuerpo cambió rápidamente. Tuve que dejar de ir a la escuela cuando mi vientre empezó a crecer. «Diremos que fuiste a pasar una temporada con parientes en el pueblo», explicó mi abuelo. «Cuando regreses sin barriga, nadie preguntará demasiado». Me quedé confinada en casa durante meses. El doctor Augusto pagaba por vitaminas, buena comida, incluso ropa de maternidad. Me trataban como a una gallina de raza que debía ser bien alimentada para producir el mejor huevo. Cada 2 semanas, él y su esposa aparecían para monitorear el desarrollo. Él me examinaba, medía mi vientre, escuchaba el corazón del bebé. Esos momentos eran demasiado humillantes para describirlos. En ese periodo,
Mi madre comenzó a cambiar. Con el dinero entrando, redujo sus limpiezas, compró ropa nueva, empezó a salir más con amigas. Era como si intentara huir de la realidad de lo que estaba pasando en nuestra casa, como si quisiera creer que el dinero venía de otra fuente. Le darás una vida mejor a nuestra familia, me decía a veces en un raro momento en que estábamos a solas. Algún día entenderás que hicimos lo que era necesario, pero yo no entendía y nunca lo haría. El parto de mi primer hijo, un niño, ocurrió en casa con una partera pagada por el doctor Augusto. Fue doloroso, aterrador, una experiencia que ninguna niña de 13 años debería pasar. Cuando por fin oí el fuerte llanto de ese niño que había llevado durante meses, algo dentro de mí despertó, un instinto, un amor tan profundo e inmediato que me dejó sin aliento. Quiero ver a mi hijo, pedí, extendiendo mis brazos hacia la partera que ya lo estaba envolviendo en una manta azul. No es tu hijo, respondió ella secamente, entregándole el bebé a Clarice, que esperaba ansiosa en la puerta del dormitorio. Hiciste tu parte, ahora descansa. Escuché el llanto de mi hijo alejándose a medida que se lo llevaban. Las lágrimas corrían por mi cara mientras miraba al techo, impotente. Fue la primera vez que una parte de mi corazón me fue arrancada. No sería la última. Me enteré de su nombre días después, Pedro Augusto. El doctor se aseguró de decírmelo, tal vez como una forma distorsionada de agradecimiento. También me trajo un sobre gordo con dinero. Tu parte por el excelente trabajo, dijo. El dinero fue directo a las manos de mi abuelo, por supuesto. Tuve solo 2 semanas para recuperarme antes de que mi abuelo viniera con la noticia. Había otra pareja interesada, un hacendado de café del norte del estado y su joven esposa que no podía llevar un embarazo a término. Pero acabo de tener un bebé, protesté, con el cuerpo aún adolorido, los pechos aún goteando leche que ningún bebé bebería. Necesito tiempo. El tiempo es dinero, niña, respondió él implacable. Y este hacendado está pagando el doble que el doctor Augusto. Así fue como, a los 14 años, me quedé embarazada por segunda vez, y luego por tercera casi sin descanso. Mi cuerpo joven, fuerte y sano, como a mi abuelo le gustaba señalar a sus clientes, se recuperaba rápidamente. Era una productora eficiente en su retorcida visión. Entre mis 13 y 18 años, di a luz a 5 niños, 5 bebés, que me fueron arrebatados de los brazos antes de que pudiera memorizar sus rostros. Para el mundo exterior, yo era la nieta problemática de don Geraldo, que vivía yendo y viniendo de parientes en el pueblo, siempre enferma, siempre recluida. En realidad, yo era una prisionera, una esclava reproductiva mantenida bajo control por mi propia familia. Mi madre, en ese periodo, se transformó en alguien que apenas reconocía. Con el dinero de mis servicios, compró una casa propia en el otro lado de la ciudad. Venía a visitarnos de vez en cuando, siempre bien vestida, siempre con prisa. Consiguió lo que quería, libertad financiera. El precio fue la libertad de su propia hija. ¿Por qué lo permites?, le pregunté una vez, con mi vientre grande con lo que sería mi cuarto hijo. ¿Por qué no me ayudas a huir? Ella desvió la mirada, incapaz de enfrentar mi acusación directa. ¿Dónde, huir Teresa? ¿Con qué dinero? ¿Para hacer qué? No terminaste ni la primaria y ahora tienes esta reputación. ¿Qué reputación? La que ustedes crearon para mí, la de una niña que desaparece y aparece embarazada. La gente habla, hija. ¿Y tu abuelo tiene contactos? ¿Hay gente importante involucrada en esto? Gente a la que no le gustaría ser expuesta. Fue entonces cuando entendí. No era solo víctima de mi abuelo, era víctima de todo un sistema que permitía que hombres poderosos compraran el cuerpo de una niña, que cerraba los ojos ante lo obvio, que culpaba a la víctima en lugar del agresor. Me di cuenta de que incluso si huía, ¿a dónde iría? ¿Quién creería mi historia?
A los 19 años ya había dado a luz a 6 niños que nunca pude criar. 6 pedazos de mi corazón esparcidos por familias ricas de Guerrero y estados vecinos. Mi cuerpo estaba cansado, mi alma destrozada, pero algo dentro de mí se negaba a rendirse por completo. Empecé a guardar pequeñas informaciones sobre cada cliente, cada bebé, nombres, fechas, peculiaridades. Escondía esos datos debajo de una tabla suelta en el piso de mi dormitorio. Todavía no sabía cómo usaría esa información, pero algo me decía que un día sería importante. 3 embarazos después, al llegar a los 23 años, mi cuerpo empezó a mostrar signos de agotamiento. El parto de mi 10º hijo fue particularmente difícil. Perdí mucha sangre, tuve una infección, casi muero. El médico, que fue llamado de urgencia y bien pagado para mantener... El secreto fue enfático. Esta joven no puede tener más hijos. Su útero está extremadamente comprometido. Para mi abuelo, era como si yo hubiera roto su gallina de los huevos de oro. Para mí, irónicamente, esa complicación médica representaba una forma retorcida de libertad. Sin poder producir más niños, ¿qué utilidad tendría? ¿Qué harían conmigo ahora? La respuesta llegó más rápido y fue más cruel de lo que imaginaba, y con ella, finalmente, llegó mi determinación de acabar con ese ciclo de una vez por todas. Deben estarse preguntando cómo una persona sobrevive a tanto horror manteniendo la cordura. La verdad es que una parte de mí murió con cada bebé que me quitaron de los brazos. Creé una especie de fortaleza interna, un lugar dentro de mi alma donde guardaba los fragmentos de la niña que fui un día y de los hijos que nunca pude acunar. Los años entre mi primer hijo y el 10º pasaron como una pesadilla sin fin. Después del tercer bebé, me di cuenta de que necesitaba encontrar una manera de soportar esa vida para no enloquecer por completo. Empecé a desconectarme del mundo a mi alrededor, a vivir como si estuviera observando todo desde lejos. Las personas que conocen este tipo de trauma lo llaman disociación. Yo lo llamaba supervivencia. El cuarto bebé nació cuando yo tenía 16 años, una niña de cabello claro como el mío. Solo en ese instante en que la partera la levantó, pude ver su carita perfecta antes de que se la llevaran. Lloré durante semanas. Fue entonces cuando empecé a escribir en pedazos de papel que escondía debajo del colchón, nombres, fechas, detalles de cada niño. No podía tener fotos, así que dibujaba como podía, caritas pequeñas, manitas, la forma de los ojos. Era mi forma de mantenerlos vivos dentro de mí. Mi rutina entre los 16 y 23 años era predecible en su horror. Períodos de servicio activo, como mi abuelo llamaba a las épocas en que era visitada por hombres que querían embarazarme. Luego meses de gestación donde era bien alimentada y mantenida bajo vigilancia constante para garantizar bebés sanos, el parto siempre doloroso, siempre seguido de la separación brutal, luego un breve periodo de recuperación y todo volvía a empezar. El quinto hijo nació cuando yo tenía 17 años, otro niño. El sexto poco después de cumplir 18. El séptimo a los 19. El octavo y el noveno con pequeños intervalos, llegando a mis 22 años. Y finalmente el 10º cuando tenía 23. El parto que casi me mata y dañó permanentemente mi útero. Entre esos embarazos, viví momentos de desesperación tan profunda que llegué a considerar quitarme la vida. Lo que me detuvo fueron esos pedazos de papel escondidos, los registros de mis hijos. Si yo me iba, ¿quién guardaría su memoria? ¿Quién sabría la verdad sobre sus orígenes? Mientras tanto, mi madre prosperaba con el dinero que mi sufrimiento generaba. Compro una casa mejor, luego un pequeño negocio, una tienda de ropa en el centro de la ciudad, hacía viajes a Guadalajara para comprar mercancía, tenía nuevas amigas, frecuentaba el mejor salón de belleza de la ciudad.
Nuestra relación se convirtió en un abismo infranqueable. En las raras ocasiones en que venía a visitarme, me traía regalos caros e inútiles, vestidos bonitos que solo podía usar entre embarazos, perfumes, chucherías, como si los objetos pudieran compensar la venta de su propia hija. Si te está gustando esta historia de mi vida, por favor suscríbete al canal y dale me gusta a este video. Esta simple acción me ayuda mucho. Algún día entenderás que hice lo mejor que pude con lo que teníamos, me decía, repitiendo esa frase como un mantra que tal vez la ayudaba a dormir por las noches. Yo nunca respondía. ¿Qué podría decir? Que entendía. Sería una mentira demasiado grande, incluso para los estándares distorsionados de nuestra familia. Mi abuelo, por otro lado, mostraba su prosperidad de una manera más discreta. Reformó la casa, compró una radio nueva, bebía cerveza de marca importada, aún más importante, era visto como un hombre de negocios exitoso, invitado a eventos importantes de la ciudad, tratado con respeto. Nadie cuestionaba la fuente de sus repentinos ingresos. Nadie preguntaba por la nieta que aparecía y desaparecía, siempre recluida, siempre enferma. Los hombres que pagaban por el uso de mi cuerpo eran variados, pero tenían algo en común. Todos eran ricos, todos tenían posiciones de poder, médicos, hacendados, políticos, empresarios. Todos tenían esposas que por alguna razón no podían tener hijos y todos se veían a sí mismos como benefactores, como si me estuvieran haciendo un favor al embarazarme repetidamente. Deberías dar las gracias, me dijo una vez uno de ellos, un político importante de la región, mientras se abrochaba los pantalones después de otra sesión de tortura disfrazada de intento de concepción. Muchas chicas darían lo que fuera por tener lo que tú tienes: buena comida, ropa, un techo, y todo lo que tienes que hacer es acostarte y recibir la semilla. Me tragué mi respuesta junto con mi dignidad. Aprendí temprano que protestar solo empeoraba las cosas, que gritar solo traía más dolor, que llorar solo los irritaba. Así que me volví silenciosa, ausente incluso cuando estaba presente. Un cuerpo sin alma que usaban a su antojo. Había excepciones, por supuesto. No todos eran crueles. Algunos parecían genuinamente incómodos con el arreglo, pero deseaban tanto un hijo que no cuestionaban la moralidad de lo que hacían. Un profesor universitario de la Ciudad de México, llegó a preguntarme si yo estaba allí por voluntad propia. Antes de que pudiera responder, mi abuelo intervino. Claro que sí, doctor. Ella sabe la importancia del trabajo que hace, generando vidas para familias que no pueden tener hijos de forma natural. La mentira era tan absurda que casi me río. Casi. Pero la risa, como tantas otras emociones, había muerto en mí hacía mucho tiempo. Las esposas de estos hombres me trataban diferentes maneras, algunas con gratitud renuente, otras con celos apenas disimulados, la mayoría con una mezcla de desprecio y fascinación. Yo era, al mismo tiempo, la solución a sus problemas y el recuerdo vivo de sus fracasos. Lo único que tenían en común era la determinación de llevarse los bebés que mi cuerpo producía, como si fueran mercancías encargadas en una tienda. No te encariñes, me advirtió la esposa del séptimo cliente cuando me vio acariciar mi vientre mientras canturreaba una nana. Será más fácil para todos si recuerdas cuál es tu lugar en este acuerdo. ¿Mi lugar? ¿Como si yo hubiera elegido esa posición? ¿Como si hubiera tenido alguna opción? El octavo parto fue particularmente traumático. El bebé estaba en posición inversa y la partera tradicional no conseguía resolver la situación. Después de horas de agonía, tuvieron que llamar a un médico, no al padre del bebé, sino a otro doctor pagado generosamente para no hacer preguntas. Realizó maniobras dolorosas. Finalmente el bebé nació,
Una niña tan pequeña y frágil que pensé que no sobreviviría. Ni se te ocurra morirte, le susurré cuando brevemente me la pusieron en los brazos antes de llevársela. Sé fuerte, como tu madre tuvo que serlo. En ese momento algo cambió en mí. Una resolución comenzó a formarse, aún nebulosa, aún sin una forma definida. Si no podía salvar a mis hijos, si no podía recuperarlos, tal vez podría al menos asegurarme de que supieran la verdad algún día, que no eran hijos de las mujeres que los criaban, sino de una joven que nunca tuvo una opción. Empecé a ser más metódica en mis anotaciones secretas, no solo nombres y fechas, sino direcciones que ocasionalmente conseguía escuchar en las conversaciones, detalles sobre los padres, marcas de nacimiento o características distintivas de cada bebé. Cualquier cosa que pudiera un día ayudar a identificarlos. Entre el 9º y el 10º embarazo, tuve el periodo más largo de descanso, casi 10 meses. Mi cuerpo mostraba claros signos de agotamiento. Tenía solo 22 años, pero parecía mucho más vieja, debilitada por embarazos consecutivos, partos difíciles, separaciones traumáticas y abusos constantes. Apenas podía levantarme de la cama algunos días. Fue en ese periodo que descubrí que mi madre había comprado una casa en la playa de Acapulco, un refugio de verano construido con el dinero generado por mi sufrimiento. La noticia llegó a través de Jandira, que seguía siendo mi única conexión con el mundo exterior. Tu madre apareció por allí con un coche nuevo, me contó mientras me ponía compresas de hierbas en la espalda dolorida. Hablando de la casa nueva en la playa, invitando a la gente a visitarla. Parece que los negocios van muy bien. Aquello fue como un golpe en el estómago. Mientras yo vivía una pesadilla sin fin, mi propia madre disfrutaba de los frutos de mi tormento sin remordimiento aparente. La traición era casi tan colorosa como los abusos físicos. Cuando me quedé embarazada, por 10ª vez a los 23 años, algo en mí ya sabía que sería la última. Mi cuerpo estaba al límite. El embarazo fue difícil desde el principio. Náuseas constantes, sangrado, dolores que no cesaban. El médico que ocasionalmente venía a examinarme, pagado generosamente por el padre del niño, un empresario del sector cafetalero, mostraba preocupación, pero nadie se atrevía a sugerir la interrupción del embarazo. El producto final, el bebé, era demasiado valioso para ser perdido. Prematuramente, el parto comenzó en el 8º mes. Dolores punzantes, hemorragia, fiebre alta. Recuerdo vagamente ser llevada deprisa a una clínica privada en las afueras del pueblo, donde nadie haría preguntas. Recuerdo la cara asustada del médico, de las enfermeras corriendo, de mi abuelo pálido de preocupación, no por mí, por supuesto, sino por el dinero que dejaría de recibir si yo moría. El bebé nació, un niño pequeño pero sano que fue inmediatamente llevado lejos. Yo, por otro lado, me quedé entre la vida y la muerte durante días. Infección generalizada, hemorragia severa, útero irreparablemente dañado. Cuando finalmente recuperé la conciencia por completo, el médico fue claro. No podrás tener más hijos. Fue necesario extirpar parte de tu útero para salvarte la vida. Para la mayoría de las mujeres, esa noticia sería devastadora. Para mí, fue como si una puerta se abriera después de una década encerrada en un calabozo. No poder tener más hijos significaba que ya no serviría al propósito que mi abuelo me había asignado. Significaba que tal vez por fin podría vislumbrar alguna forma de libertad, pero la realidad resultó ser muy diferente a mi breve esperanza. Cuando regresé a casa, después de 2 semanas en el hospital, encontré a mi abuelo sentado en la sala, con un vaso de tequilás en la mano y una mirada calculadora que conocía demasiado bien. «Me costaste una fortuna con todo este problema», dijo sin siquiera preguntar cómo estaba. «Y ahora ya no sirves para el propósito principal».
Me mantuve en silencio, esperando. Sabía que cualquier cosa que dijera podría empeorar lo que venía. Pero aún eres joven y bonita. Continuó estudiándome como si evaluara a un animal. Aún puede servir para otros tipos de servicios. Tengo amigos que pagarían bien por una jovencita con experiencia como tú, incluso sin poder darles hijos. El horror de esa sugerencia me golpeó como un rayo. Después de todo lo que había pasado, después de que mi cuerpo fuera usado como una Durante una incubadora, década, ahora sería transformada en un objeto sexual puro y simple. La idea era insoportable, incluso peor que lo que ya había vivido. Fue en ese momento, mirando a mi abuelo y viendo en él no al hombre que se suponía que me protegería, sino al monstruo que había destruido mi vida, que tomé mi decisión final. Era hora de acabar con ese ciclo de horror de una vez por todas. No importaba el costo. Era hora de buscar mi libertad o morir en el intento. Con una calma que me sorprendió a mí misma, solo asentí ligeramente con la cabeza y me retiré a mi dormitorio. No dije nada, no mostré rebeldía. Dejé que pensara que me había roto por completo, que yo era solo una cáscara vacía, lista para aceptar cualquier destino que él planeara para mí. Pero esa noche, a solas en el dormitorio, juré por los 10 hijos que me robaron que ese hombre pagaría por cada lágrima que derramé, por cada grito que ahogué, por cada pedazo de mí que fue vendido sin mi consentimiento. Juré que encontraría una forma de escapar y de asegurar que él nunca más le hiciera a otra niña lo que me había hecho a mí. La venganza, dicen, es un plato que se sirve frío, y yo, después de 10 años en el infierno, estaba lista para servir el mío. Planeé mi venganza con la paciencia de quien ya ha esperado demasiado, con la calma fría de quien ya no tiene nada que perder. Mientras mi cuerpo se recuperaba lentamente de la cirugía que salvó mi vida, pero me quitó la capacidad de generar más hijos, mi mente trabajaba incansablemente, elaborando cada detalle de lo que haría a continuación. Mi abuelo me dio 2 semanas de descanso antes de empezar a traer visitantes para conocerme, hombres diferentes a los anteriores. No buscaban hijos, buscaban solo placer sin compromiso. Viejos amigos suyos, políticos locales, empresarios de paso, todos dispuestos a pagar bien por unas horas con una joven que, según él, ya sabía cómo complacer a un hombre. Fingí sumisión. Bajé los ojos, asentí cuando daba órdenes. Protesté. No. Quería que creyera que me había roto por completo, que yo era solo una muñeca sin voluntad propia. Era crucial que no sospechara del fuego que crecía dentro de mí. Durante el día, cuando estaba a solas en casa, mi abuelo mantenía sus rutinas de siempre, saliendo por la mañana para sus negocios. Empecé a buscar en cada rincón de esa casa. Necesitaba 3 cosas esenciales: dinero, documentos y pruebas. El dinero fue lo más fácil de encontrar. Mi abuelo, a pesar de su desconfianza, se había vuelto demasiado confiado a lo largo de los años. Mantenía una buena cantidad en casa, escondida en un doble fondo dentro del armario viejo. No era mucho, pero lo suficiente para darme un comienzo en otro lugar. Los documentos fueron más complicados. Mi abuelo guardaba todo bajo llave en el cajón del escritorio. La llave, descubrí después de días observando sus movimientos, la llevaba en un llavero que siempre tenía consigo, excepto cuando se bañaba. Fue durante uno de baños que logré hacer una copia en jabón, que luego usé para moldear una llave improvisada. Cuando por fin abrí ese cajón, encontré toda mi vida resumida en papeles amarillentos, mi acta de nacimiento, documentos escolares antiguos, incluso una cartilla de vacunación de mi infancia. Pero lo más importante, encontré los registros de los negocios de mi abuelo, cuadernos donde anotaba meticulosamente cada transacción, cada pago recibido por la venta de mi cuerpo y de los bebés que generé.
Nombres, fechas, cantidades, la evidencia completa de sus crímenes. Tomé esos cuadernos con manos temblorosas, sin poder creer que fuera tan estúpido como para mantener registros tan comprometedores. Pero lo entendí. Era su trofeo, su prueba de astucia. Nunca se imaginó que yo me atrevería a tocar sus cosas, que tendría el valor de enfrentarlo. Fotografié cada página usando una cámara sencilla que le compré a una vecina, diciéndole que quería fotografiar las flores del jardín para un proyecto profesional. Luego devolví los cuadernos exactamente como estaban. Él no podría sospechar nada hasta que fuera demasiado tarde. El tercer elemento de mi plan era el más difícil. Necesitaba un aliado, alguien que pudiera ayudarme a escapar cuando llegara el momento, alguien en quien pudiera confiar en un mundo donde la confianza me había sido robada junto con todo lo demás. Fue entonces cuando pensé en Yandira, la anciana curandera que me había ayudado durante años, que me cuidaba después de cada parto, que me miraba con compasión genuina cuando todos los demás solo veían una mercancía. Si había alguien que me ayudaría, sería ella. Una tarde en la que mi abuelo salió a hacer recados a la capital, le pedí a un niño del barrio que la llamara, diciéndole que me sentía mal. Cuando llegó, afligida y sin aliento, cerré la puerta detrás de ella y por fin lo conté todo. No solo lo que todos ya sabían sobre los embarazos forzados, sino mi plan de fuga, mi necesidad de justicia. Niña, después de escucharme en silencio, lo que planeas es peligroso. Tu abuelo tiene amigos poderosos. Si algo sale mal, estaré muerta. Completé con una calma que la asustó. Pero ya estoy muerta por dentro desde hace años, doña Jandira. ¿Qué tengo que perder? Me estudió largamente, sus ojos antiguos sopesando no solo mis palabras, sino la determinación detrás de ellas. Finalmente asintió. Te ayudaré, hija, pero tenemos que ser muy cuidadosas. Fue Jandira quien consiguió contactar a un periodista de un periódico de la Ciudad de México. No le contó toda la historia, solo lo suficiente para despertar su interés. Una joven mantenida en cautiverio, obligada a generar hijos para su venta, un esquema de años que involucra a personas poderosas. El tipo de historia que podría hacer la carrera de un reportero ambicioso. Mientras tanto, yo continué mi farsa de sumisión. Recibía a los clientes que mi abuelo traía, fingía estar resignada a mi destino. Él estaba tan confiado control que ejercía sobre mí que empezó a descuidarse. Ya no cerraba con llave la puerta de mi dormitorio por las noches. A veces salía y tardaba en volver, dejándome a solas durante horas. Aproveché esos momentos para organizar todo lo que necesitaría. Ropa básica en una pequeña bolsa escondida debajo de la cama, el dinero que fui desviando poco a poco, envuelto en medias viejas, los documentos importantes que conseguí recuperar del escritorio y, lo más importante, todas las pruebas de los crímenes de mi abuelo, cuidadosamente documentadas. El plan era simple pero arriesgado. Una noche en la que mi abuelo estaría fuera para una reunión importante en la Cámara de Comercio, Yandira vendría a buscarme. Iríamos directamente a la Ciudad de México, donde el periodista nos encontraría. Yo le entregaría todas las pruebas, daría mi declaración completa y luego desaparecería, comenzando una nueva vida lejos de allí con una nueva identidad que Jandira había conseguido a través de contactos que preferí no cuestionar. Todo estaba listo, cada detalle planeado. Esperé con creciente ansiedad el día señalado, 15 de junio de 1979, una fecha que jamás olvidaría. Pero, como dicen, hasta los mejores planes pueden salir mal, y el mío casi se desmorona en la víspera de la fuga. Mi abuelo regresó a casa antes de tiempo ese día, visiblemente alterado por la bebida. Esto era inusual en él. Rara vez bebía en exceso, orgulloso de mantener la mente siempre alerta para los negocios.
Había pasado algo grave. «Prepárate», ordenó tirando una maleta de viaje sobre mi cama. «Nos vamos del pueblo mañana temprano». Sentí que la sangre se me helaba en las venas. «¿Nos vamos a dónde?» «A Querétaro. Un amigo mío tiene un rancho aislado allí. Nos quedaremos un tiempo hasta que las cosas se calmen por aquí». «¿Qué cosas?», pregunté, intentando controlar el temblor en mi voz. Me lanzó una mirada desconfiada, como si evaluara si yo sabía algo. «Asuntos míos. Solo Dije. haz lo que te Cuando salió del dormitorio, me permití un momento de pánico silencioso. Todo se estaba desmoronando. De alguna manera, él había descubierto algo. Tal vez sobre el periodista, tal vez sobre mis planes, no importa qué. Lo que importaba era que si dejaba esa casa con él a la mañana siguiente, nunca más tendría otra oportunidad. Tenía que actuar esa misma noche, sola, sin Jandira, sin el apoyo que había planeado. Era ahora o nunca. Esperé hasta oír los fuertes ronquidos que venían de dormitorio. La bebida al menos había servido para algo. Dormía profundamente, con el corazón latiendo tan fuerte que creí que él podría oírlo. Reuní mis pertenencias ya preparadas y me acerqué en silencio a la puerta. Fue entonces cuando oí unos leves golpes en la ventana trasera. Petrificada de miedo, esperé. Los golpes se repitieron en un patrón específico que reconocí de inmediato. Era la señal acordada con Yandira. Abrí la ventana con cuidado para no hacer ruido. Allí estaba Rostro ella, arrugado con y el tenso de preocupación. «Tenemos que irnos ahora», susurró. «Tu abuelo descubrió algo. Está planeando llevarte mañana». «¿Cómo lo sabes?», pregunté, sorprendida. «El hijo de doña Cleusa trabaja en el bar donde tu abuelo estaba hoy. Lo oyó todo. Recibió un aviso de alguien en la policía, un amigo. Parece que el periodista hizo demasiadas preguntas, llamó la atención. No había tiempo para explicaciones completas. Le pasé mi pequeña bolsa por la ventana y luego me apreté por la estrecha abertura. A los 23 años, después de 10 embarazos, mi cuerpo ya no era el de una adolescente delgada, pero la desesperación me dio una fuerza que no sabía que tenía. Caminamos rápidamente por la noche, evitando las calles principales. Gandira tenía un sobrino que nos esperaba en un coche viejo a la salida del pueblo. «El plan ha cambiado», me explicó mientras caminábamos. «Ya no iremos a la Ciudad de México. Es demasiado arriesgado. Iremos a Puebla, donde puede tengo una darnos prima refugio que- temporalmente». «¿Y el periodista? ¿Las pruebas?», pregunté, preocupada de que toda la preparación hubiera sido en vano. «Se lo mandé todo ayer mismo», respondió ella. «Copias de todo lo que reuniste. Publicará la historia en 2 días cuando ya estemos lejos de aquí». Sentí una mezcla de alivio y frustración. Una parte de mí quería estar presente cuando mi abuelo fuera confrontado con sus crímenes. Quería ver su rostro cuando se diera cuenta de que la nieta había que destruido creía su ver. vida. Pero otra parte, la más sabia, la más preocupada por la supervivencia, sabía que Jandira estaba razón. Mi presencia solo complicaría las cosas y yo ya había sufrido demasiado como para arriesgar mi recién conquistada libertad. El sobrino de Jandira nos llevó a la estación de autobuses de un pueblo vecino, donde tomamos un autobús hacia Puebla. Durante el viaje de casi 15 horas, apenas hablé. Miraba por la ventana viendo cómo el paisaje cambiaba. Las montañas de Guerrero. Minocintú daban paso gradualmente a los paisajes de Puebla. Sentía una mezcla confusa de emociones. Miedo, por supuesto, miedo de ser encontrada, de ser llevada de vuelta, pero también esperanza. Una esperanza frágil como una planta que empieza a brotar en tierra que ha sido árida durante mucho tiempo. Y, sorprendentemente, culpa. Culpa por dejar atrás a 10 hijos que nunca conocería.
10 pedazos de mi corazón esparcidos por familias que compraron el derecho a ser sus padres. Mejor donde estarán, dijo Jandira en un momento como si leyera mis pensamientos. Familias con dinero, educación. ¿Qué podrías ofrecerles ahora? Era verdad. Por muy coloroso que fuera admitirlo, yo era una joven de 23 años sin educación formal, sin habilidades profesionales, sin dinero, huyendo de un pasado terrible. ¿Qué tipo de vida podría darles a 10 niños? Pero hice una promesa silenciosa en ese autobús, mientras las luces de la carretera cortaban la oscuridad. Algún día, cuando estuviera a salvo, cuando hubiera construido algo para mí misma, intentaría encontrarlos, no para perturbar sus vidas o desenterrar verdades que tal vez serían demasiado colorosas, sino solo para saber que estaban bien, para asegurarme de que, al menos, algo bueno había salido de tanto sufrimiento. Llegamos a Puebla, a la mañana siguiente. La ciudad fue un shock para mí que nunca había salido del interior de Guerrero. El ruido, las multitudes, los edificios altos, todo parecía irreal, como una película. La prima de Jandira, doña Zuleika, vivía en un pequeño apartamento en el barrio de El Carmen. Nos recibió con una hospitalidad cautelosa. Claramente no estaba entusiasmada con la idea de dar refugio a fugitivas, pero el respeto que tenía por Jandira fue más fuerte. Fue allí, 3 días después de nuestra fuga, que vi el titular en el periódico que doña Zuleika trajo del trabajo. Escándalo en Taxco. Esquema de venta de bebés involucra a figuras importantes. Leí el artículo Manos con temblorosas. El periodista había hecho un trabajo impresionante, conectando puntos, entrevistando a personas que sospechaban del esquema desde hacía años, pero tenían miedo de hablar, presentando las pruebas que yo había reunido. Mi nombre no aparecía. Fui identificada solo como una joven mantenida en cautiverio por más de 10 años, pero mi historia estaba allí, expuesta en toda su brutalidad. Mi abuelo había sido arrestado, al igual que 2 médicos involucrados y un fiscal que encubría el esquema. Otros clientes estaban siendo investigados. El artículo mencionaba que yo había huido y que mi paradero era desconocido. También mencionaba a mi madre. Ella negaba cualquier conocimiento del esquema, afirmando que creía que yo tenía problemas mentales y me quedaba embarazada de novios ocasionales. Nadie le creyó, por supuesto. Las pruebas eran abrumadoras. Sentí una mezcla compleja de emociones al terminar de leer. Alivio, principalmente. Justicia, por fin. Pero también, no por la caída de mi abuelo, ese monstruo merecía cada segundo en la cárcel, sino por la vida que me robaron, por los años que nunca volverían, por la inocencia perdida que ningún titular de periódico podría restaurar. ¿Y ahora?, le pregunté a Jandira esa noche, mientras nos sentábamos en el pequeño balcón del apartamento, mirando las luces de la gran ciudad que ahora era nuestro refugio. Ahora vive, niña, respondió ella, con sus ojos antiguos brillando con una sabiduría que solo la edad trae. Vive de verdad por primera vez. Y eso fue lo que intenté hacer. Con el dinero que había traído, alquilé un cuarto sencillo en el mismo barrio. Conseguí trabajo en una panadería local, donde aprendí a hacer pan y dulces. Poco a poco, muy lentamente, empecé a reconstruir algo parecido a una vida. Pero la sombra del pasado es larga. Tenía pesadillas constantes, me sobresaltaba con ruidos repentinos, evitaba a los hombres a toda costa. Me encerré en mi pequeño mundo, con miedo de confiar, de abrirme, de vivir de verdad. Fue entonces cuando, 6 meses después de mi fuga, un evento inesperado cambió de nuevo el curso de mi vida. Un encuentro casual que me enseñaría que, incluso después del infierno, es posible encontrar paz, que incluso después de la oscuridad más completa, la luz puede volver a brillar. La Ciudad de México.
de los años 80 era una ciudad de contrastes que me asustaba y fascinaba al mismo tiempo. Para alguien criada en un cautiverio disfrazado de hogar, cada esquina representaba un nuevo desafío. Cada interacción social era una prueba para mi espíritu herido. La panadería donde trabajaba estaba en una calle concurrida de El Carmen. Me despertaba a las 4 de la mañana para preparar los panes que alimentarían a cientos de mexicanos apurados. Me gustaba el trabajo manual, la simplicidad de transformar harina y agua en sustento, el calor del horno que de alguna manera parecía calentar también mi corazón congelado. Fue en una mañana lluviosa de marzo de 1980, 6 meses después de mi fuga, que conocí a Sebastián. Entró en la panadería empapado, sacudiendo su paraguas roto y riéndose de su propia mala suerte. Un día perfecto para un café caliente y un pan tostado, ¿no cree?, me preguntó, sonriéndome con una naturalidad que me desconcertó. No estaba acostumbrada a que los hombres me hablaran como si fuera una persona normal, no un objeto. Sebastián era conductor de autobús, tenía 30 años y una historia propia de superación. Hijo inmigrantes de Michoacán. Perdió a sus padres joven y fue criado por una tía en condiciones difíciles. Conquistó cada pedazo de su vida con trabajo duro y una amabilidad que parecía resistir todas las dificultades que el mundo le ponía. Empezó a aparecer en la panadería todas las mañanas, siempre educado, siempre respetuoso. Hablaba de cosas simples, el clima, las noticias del periódico, una película que habían dado en la televisión. Nunca preguntas personales, nunca invadía mi espacio. Si instintivamente se diera cuenta de que yo llevaba heridas profundas que no debían tocarse, yo lo evitaba, por supuesto. Evitaba a todos los hombres, pero había algo en Sebastián, tal vez la forma en que hablaba con la misma amabilidad a todos, desde el dueño de la panadería hasta la señora que barría la acera, que lentamente comenzó a romper el muro que yo había construido alrededor de mi corazón. Nuestro primer encuentro fuera de la panadería fue tan simple como inesperado. Me llevarme en coche un día que el cielo se desplomó sobre la ciudad. Acepté solo porque la alternativa era esperar horas por un autobús que tal vez ni siquiera llegaría. En el coche viejo pero impecablemente limpio, hablamos por primera vez de verdad. Me contó sobre su sueño de tener una pequeña granja en las afueras de la ciudad, criar gallinas, plantar un huerto. Hablaba del futuro con una esperanza que me era completamente ajena. ¿Y tú, Teresa? ¿Cuál es tu sueño?, me preguntó con genuino interés. Me quedé en silencio durante tanto tiempo que debió pensar que no respondería. La verdad es que nunca me había permitido soñar. Sobrevivir ya consumía todas mis energías. Paz, respondí por fin. Solo quiero un poco de paz. Él asintió, como si esa simple respuesta contuviera toda la sabiduría del mundo. No hizo más preguntas. Solo encendió la radio, dejando que la música llenara el silencio entre nosotros. Nuestra relación creció con la lentitud de una planta delicada. Primero los viajes en coche ocasionales, luego paseos por el barrio los domingos, ir al cine de vez en cuando, siempre respetando mis límites, nunca presionando por más de lo que yo podía dar. Tardé 6 meses en contarle fragmentos de mi historia. No todo, no tenía valor para tanto, pero lo suficiente para que entendiera por qué temblaba cuando alguien alzaba la voz, por qué me encogía cuando un hombre se me acercaba demasiado, por qué lloraba al ver a los niños jugar en las plazas. Sebastián lo escuchó, todo sin interrumpir, sin juzgar. Cuando terminé, simplemente me tomó la mano, el primer contacto físico que permitimos aparte de un rápido abrazo de despedida, y me dijo: «Eres la persona más fuerte que he conocido, Teresa». Yo no me sentía fuerte, me sentía rota, dañada, incompleta.
pero algo en la forma en que él me miraba, como si viera más allá de las cicatrices, me hizo pensar que tal vez, solo tal vez, podría reconstruirme. Nuestro primer beso ocurrió casi un año después de conocernos, un banco de una plaza frente a la iglesia del barrio. Fue indeciso, gentil y me hizo llorar, no de dolor o miedo, sino porque me di cuenta de que, a pesar de todo, aún era capaz de sentir algo más que el trauma. Aún había espacio en mí para la ternura. Podemos ir tan despacio como necesites, me dijo esa noche. Tengo todo el tiempo del mundo. Y eso fue exactamente lo que hicimos. Tuvimos un noviazgo de 3 años antes de casarnos, en una ceremonia sencilla en la misma iglesia, donde nos dimos nuestro primer beso. Yo tenía 27 años y sentía como si estuviera naciendo de nuevo. Sebastián conocía toda mi historia, cada detalle sombrío, cada horror que viví. Conocía las cicatrices en mi cuerpo y en mi alma y, sin embargo, de alguna manera milagrosa, me amaba. Nuestra vida de casados fue un aprendizaje constante. Había noches en las que me despertaba gritando, atrapada en pesadillas donde mi abuelo regresaba a buscarme, momentos en los que la intimidad se volvía imposible, en los que el toque más gentil me traía recuerdos terribles. Sebastián nunca se quejó, nunca me exigió, solo me abrazaba en silencio, esperando a que la tormenta dentro de mí pasara. Lentamente, encontré mi camino de regreso a la vida con la ayuda de una psicóloga, recomendada por Yandira, que siguió siendo una presencia constante y amorosa en nuestras vidas. Empecé a procesar el trauma, a entender que lo que me había pasado no me definía por completo, no determinaba mi futuro. En 1984, 2 años después, Sebastián consiguió hacer realidad su sueño. Con nuestros ahorros combinados, compramos una pequeña granja en las afueras de la ciudad, en la región de las montañas. Nada lujoso. Una casa sencilla, un pedazo de tierra, algunos árboles frutales ya plantados. Pero era nuestro. Un lugar seguro, lejos de las sombras del pasado. Fue en ese mismo año que enfrentamos nuestro primer gran desafío como pareja. Después de meses intentando quedarme embarazada sin éxito, los médicos confirmaron lo que ya sospechábamos. Las complicaciones de mi 10º embarazo habían dejado secuelas permanentes. Nunca podría tener hijos biológicos de nuevo. Para muchas mujeres, esa noticia sería devastadora. Para mí fue compleja. Por un lado, había la tristeza de no poder darle a Sebastián un hijo de nuestro amor. Por otro, un alivio culpable por no tener que pasar de nuevo por el proceso físico y emocional de un embarazo, tan asociado en mi mente al trauma y a la pérdida. Podemos adoptar, dijo Sebastián la noche en que recibimos la confirmación médica. Hay tantos niños que necesitan un hogar y amor. Podemos construir nuestra familia de otras maneras. La idea de la adopción me conmovió profundamente. Mis 10 hijos biológicos estaban esparcidos por el mundo, viviendo vidas que nunca conocería. Tal vez este era un camino para sanar esa herida, no sustituyéndolos, porque eso sería imposible, sino canalizando el amor materno que nunca pude expresar hacia niños que, como yo, habían sido marcados por el abandono y el dolor. El proceso de adopción en los años 80 era burocrático y lento, especialmente para una pareja de origen humilde como nosotros. Pero Sebastián era persistente y yo había aprendido que la paciencia puede ser una forma de resistencia. Visitamos orfanatos, llenamos formularios, pasamos por entrevistas y evaluaciones. Fue en un albergue en una ciudad vecina que encontramos a Marina, una niña de 4 años con ojos demasiado serios para su edad. Había sido abandonada por su madre adolescente y había pasado por 2 familias adoptivas que la devolvieron por ser demasiado difícil. No hablaba mucho, tenía pesadillas constantes y a veces entraba en crisis de ira aparentemente sin motivo.
Reconocí en ella de inmediato el reflejo de mi propio dolor. Cuando nos acercamos a su camita en el dormitorio colectivo, se encogió como un animalito herido esperando otro rechazo. En lugar de eso, me senté en el suelo a distancia y empecé a cantarle en voz baja una nana que mi madre me cantaba antes de que todo se desmoronara. Al tercer día de visita me permitió que le cepillara el cabello. Al quinto, sostuvo la mano de Sebastián mientras caminábamos por el jardín del albergue. Al décimo, nos preguntó tímidamente si podía llamarnos mamá y papá. Tardamos casi un año en que se completaran todos los trámites legales. En 1986, finalmente llevamos a Marina a casa. Nuestra familia había comenzado oficialmente. Los primeros meses fueron difíciles. Marina ponía a prueba constantemente nuestros límites, como si esperara que en cualquier momento nos rindiéramos con ella como todos los que la precedieron. Tenía crisis de llanto que duraban horas, se negaba a dormir sola, destruía juguetes en accesos de furia. Pero yo entendía ese dolor, entendía el miedo al abandono, la rabia contra un mundo que parecía decidido a herir a los más vulnerables. Y poco a poco, con amor consistente y límites seguros, Marina comenzó a florecer. Su primera risa genuina, al ver a un cabrito recién nacido en nuestra pequeña granja, fue como música para mis oídos. 2 años después, ampliamos nuestra familia de nuevo. Esta vez fueron 2 hermanos, Carlos, de 6 años, y Ana, de apenas 2. Habían perdido a sus padres en un accidente de coche y no tenían otros parientes dispuestos a criarlos. Carlos era protector y serio, asumiendo responsabilidades mucho más allá de su edad. Ana, tan pequeña, aún buscaba a su madre en las primeras semanas. Nuestra casa, antes se llenó de voces infantiles, de carreras, de pequeños descubrimientos diarios. Plantábamos juntos en el huerto, cuidábamos a los animales, veíamos la televisión abrazados en las noches de lluvia. Sebastián construyó columpios en los árboles y le enseñó a Carlos a pescar en el arroyo que cruzaba nuestra propiedad. Yo hacía pasteles los domingos y les contaba cuentos antes de dormir, historias inventadas donde los niños tristes encontraban familias que los amaban para siempre. En 1990, familia se completó con la llegada de Joaquín, un bebé de apenas 3 meses que había sido abandonado en la puerta de una iglesia. A diferencia de los otros niños, él no traía recuerdos traumáticos, solo la necesidad universal de ser amado. Marina, que ya tenía 10 años, asumió el papel de hermana mayor con orgullo, ayudando a cuidar al bebé como si fuera su propia misión en la vida. Mirando a mis 4 hijos, porque así los veía como mis hijos de corazón, a veces me preguntaba por los otros, 10, los que llevé en mi vientre. ¿Estarían bien? ¿Serían felices? ¿Sabrían algo sobre sus orígenes? La respuesta a la última pregunta llegó inesperadamente en 1992, cuando Joaquín tenía solo 2 años. Una carta llegó a mi nombre, sin remitente. Dentro, un recorte de periódico y una nota escrita a mano. El recorte era de un periódico de Taxco de ese mismo año. Hablaba de un libro recién publicado que revelaba detalles del caso de las vientres de alquiler de Taxcoa, como se había conocido el esquema de mi abuelo. El autor del libro se identificaba solo como hijo de una de las parejas involucradas, que había descubierto sus orígenes al encontrar documentos escondidos en la casa de sus padres. La nota manuscrita decía simplemente: «Gracias por darnos la vida incluso en las peores circunstancias. Algunos de nosotros sabemos la verdad ahora. Estamos bien. Espero que tú también lo estés». Lloré durante horas después de leer esas palabras. Lloré por la niña que fui. Nunca por la pude madre ser para esos 10 hijos, por las vidas que siguieron caminos tan diferentes al mío. Pero por primera vez no fueron lágrimas solo de dolor. También había alivio, gratitud,
una sensación de que algo importante había sido reconocido y honrado. Nunca descubrí cuál de mis hijos biológicos me había encontrado ni cómo. Respeté su deseo de anonimato, su elección de solo hacerme saber que estaban bien, que sabían parte de la verdad. Era más de lo que jamás esperé tener. Fueron de Los años relativa siguientes. tranquilidad. Nuestros hijos crecieron, enfrentaron sus propios desafíos, construyeron sus identidades. Marina se hizo maestra, su forma seria de ser encontrando un propósito en la educación de otros niños. Carlos siguió los pasos de Sebastián, convirtiéndose en conductor profesional. Ana descubrió un talento para la música que cultivamos con orgullo, y Joaquín, nuestro Benjamín, creció como un niño alegre y confiado, sin las sombras que marcaron a sus hermanos mayores. Sebastián y yo envejecimos juntos, nuestro amor madurando como un buen vino. Le diagnosticaron diabetes en 1995, lo que trajo algunas limitaciones a nuestra vida, pero lo enfrentamos como enfrentamos todo, juntos, un día a la vez. En 2010 recibimos la noticia de que mi abuelo había muerto en la cárcel. Tenía 92 años y, según el periódico, nunca mostró arrepentimiento por sus crímenes. Mi madre había fallecido años antes, en 1998, sola en su casa de la playa, sin haber intentado Jamás. contactarme. No sentí nada más que una vaga sensación de final cuando me enteré de esas muertes. Esas personas que compartían mi sangre, pero nunca mis valores, habían dejado de tener poder sobre mí hacía mucho tiempo. Mi verdadera familia estaba a mi alrededor, en el marido que me enseñó a confiar de nuevo, en los hijos que elegimos y que nos elegirieron, en los nietos que empezaban a llegar, trayendo nueva vida y esperanza. Hoy, a los 68 años, miro hacia atrás y veo una vida que, Traumático, a pesar de su estuvo inicio, llena de mucho más amor que dolor. Sebastián, mi compañero de 43 años, sigue a mi lado, un poco más lento debido a la diabetes, pero con la misma sonrisa amable que me conquistó en esa panadería de El Carmen. Nuestra casa es el punto de encuentro para los almuerzos de los domingos, donde 3 generaciones se reúnen. Marina, Carlos, Ana y Joaquín traen a sus propios hijos, mis preciosos nietos, y llenamos la mesa de comida, de historias, de risas. En los momentos felices, miro a mi alrededor y pienso, esto es curación, esto es redención. Nunca volví a Taxco. Nunca quise ver los lugares que fueron escenario de mi sufrimiento, pero tampoco escondí mi historia de mis hijos. Cuando crecieron, les conté versiones adecuadas para su edad, siempre enfatizando que los horrores que viví no definieron en quién me convertí. La vida puede romperte, les digo siempre, pero depende de ti decidir si te quedarás roto o si juntarás los pedazos y construirás algo nuevo. Eso fue lo que hice. Junté mis pedazos uno por uno, con paciencia y determinación. Construí una vida que, aunque marcada por cicatrices visibles e invisibles, es mía. Una vida que yo elegí, no una que me fue impuesta. Si estás viendo este video y pasando por momentos difíciles, que sepas que hay esperanza al otro lado del dolor, que incluso en las situaciones más sombrías, siempre existe la posibilidad de luz, que eres más fuerte de lo que imaginas y más resistente de lo que crees. Mis queridos que me acompañaron en mi historia hasta aquí, les pido que le den me gusta a este video y se suscriban al canal. Es muy importante para mí saber que mi relato conmovió corazones y tal vez ayudó a alguien que está pasando por dificultades similares a las que yo enfrenté. Y si quieren continuar esta conversación, únanse a nuestro grupo de WhatsApp. El enlace está en la descripción del video. Allí compartimos a diario historias reales de otras abuelas que, como yo, transformaron sus dolores en fuerza y sabiduría. Es un espacio de acogida sin juicios, donde podemos fortalecernos mutuamente. La vida no siempre es justa, mis queridos.
A veces nos golpea con tanta fuerza que parece imposible levantarse, pero crean en la palabra de esta anciana que ya lo ha visto todo. El amanecer siempre llega después de la noche más oscura, y cuando llega, trae consigo la oportunidad de un nuevo comienzo, un abrazo cariñoso de esta abuela que aprendió de la manera más difícil que nuestra mayor fuerza generalmente se revela precisamente en los momentos en que pensamos que no tenemos ninguna. Hasta el próximo video.